Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Django. Este capítulo se pone más interesante ya que vamos a crear un formulario en una plantilla HTML y utilizaremos el modelo con él para registrar usuarios en las aplicaciones. En esta ocasión no definiremos ningún estilo todavía, solo trabajaremos con la parte funcional y estructural, HTML y el manejo de bases de datos. CSS y JS lo dejamos para otro capítulo. En el capítulo anterior expliqué cómo funcionaba este modelo, y es el que vamos a utilizar en este capítulo. Así que si no lo tienes, ya sabes, en mi sitio web lo tienes para copiar y pegar. Después de tener este modelo creado, vamos a crear una plantilla de formulario para Django. Entonces nos vamos aquí, Templates, y la creamos. Y el código va a ser el siguiente. Voy a explicar brevemente los inputs de HTML por si alguien no los conoce o no los recuerda muy bien. Por un lado tenemos los type text, que sirven para ingresar texto. Entonces los campos nombre de usuario, nombre, apellidos y cosas por el estilo van con este tipo de formulario. En el modelo podremos utilizar campos de tipo texto, como puede ser este de aquí, char field. Email sirve para las direcciones de correo electrónico, number para números, date para fechas y por último tenemos esta etiqueta select de aquí, que nos sirve para crear una lista desplegable de opciones. También tenemos repetidamente este atributo, required. Lo tenemos en todos los campos en este formulario. No es obligatorio ponerlo en todos los campos, pero yo sí que lo he puesto. Con esto nos aseguramos de que el usuario rellene todos los campos, antes de poder enviar el formulario. El formulario se envía con esto de aquí, este input que va a ser un botón. Si el usuario hace clic en este botón y falta algún campo que tiene este atributo, el navegador no le va a dejar, va a decirle que tiene que rellenarlo. Al enviar el formulario va a hacer esto de aquí, un post. Para quienes habéis trabajado con PHP, seguro que esto os suena. Hasta ahora, de los métodos HTTP solo habíamos utilizado get, el cual utilizamos para obtener cosas del servidor, ya sea una imagen, una plantilla HTML, una respuesta del servidor, etc. Pues cuando escribimos una dirección web en el navegador estamos haciendo ese get al servidor. En cambio, el método post se usa para enviar datos del cliente al servidor web para su procesamiento. Digamos que uno descarga, get, y el otro sube, post, por decirlo de otra forma. Así podemos enviar los datos que escribe el usuario en el navegador hacia el servidor, gracias a ese post. Y ahora toca la charla de seguridad con esta maravillosa etiqueta de plantilla llamada CSRF Token. Esto es una medida de seguridad para proteger formularios web de ataques maliciosos. CSRF son las siglas de Cross-Site Request Forgery. Es especialmente importante para las aplicaciones web que requieren autenticación de usuario. Cuando se envía un formulario web a un sitio protegido por CSRF, se va a añadir un campo oculto especial llamado CSRF Middleware Token. Este contiene un token único. Este token se genera en el servidor y se almacena en la sesión del usuario. Cuando se envía un formulario, el servidor comprueba que el token del campo del formulario coincida con el token almacenado en la sesión del usuario. Si los tokens no coinciden, se rechaza la solicitud. El servidor dice aquí hay tongo, así que no, esta solicitud no la quiero. Pues el token CSRF protege contra ataques en los que el atacante engaña a un usuario legítimo para que realice acciones no deseadas en un sitio web. Veamos un pequeño ejemplo de cómo funcionan este tipo de ataques. Y esto que os sirva de práctica para evitarlos. No voy a dar detalles sobre cómo se hace, por supuesto, pero sí que te voy a describir lo que hacen para intentar engañar a la gente. El atacante envía normalmente un enlace mediante un correo u otra fuente, que parece de la entidad auténtica. Este enlace nos llevará a una página clon, que parece ser la auténtica pero no lo es. Para que ese correo sea más creíble incluso, a veces se utilizan técnicas de email spoofing, que suplantan incluso la dirección auténtica. A mí me ha pasado muchas veces en el correo de contacto que me envían hasta incluso amenazas, pero bueno, esto es normal, siempre lo han hecho, cambiando el remitente que tiene esa cuenta de correo que me envía el correo por la mía propia, programacionfacilcontacto@gmail.com. Y así podría yo creerme, si no sé mucho de este tema,
que el atacante ha conseguido mi contraseña, ha entrado en el correo y se ha enviado él mismo el correo para que yo lo vea dentro de mi cuenta. Entonces ese mensaje que pone que tiene mis contraseñas, que tiene acceso a mi PC, que me está viendo por la cámara o cualquier otra historia que se invente, pues puede parecer totalmente creíble. Pues bueno, después de engañar a las víctimas, pueden hacer un tipo de ataque CSRF que funcionará con sitios que no tengan esta seguridad. Supongamos que el usuario quiere hacer una transferencia de su cuenta a otra cuenta. La página falsa modifica los datos de la transferencia y envía de forma, entre comillas, legítima, pero es totalmente ilegal, la transacción a su cuenta. Así que de alguna forma ha sido el propio usuario quien ha permitido el envío de esa transferencia. Es por eso que es tan importante añadir esta medida de seguridad. Así protegeremos muy bien a nuestros usuarios, sobre todo si se trata de cosas importantes, como datos confidenciales, dinero o cualquier otra cosa que sea irreemplazable o cueste mucho de reemplazar, o que incluso pueda comprometer a tus propios usuarios. Espero que esta pequeña charla os sirva para que no abráis absolutamente ningún enlace de ningún correo. Incluso no os fiéis en redes sociales, ya que cada vez es más fácil suplantar identidades. Y ahora, por ejemplo, en Twitter, con la tontería esta del Twitter Blue, es todavía más fácil, ya que alguien se puede poner el nombre de algún famoso o de alguna empresa, y si no conoce mucho los colores y ve que está con ese verificado azul, pues puede ser que caigan en el engaño de una publicación con un enlace. Muchos de vosotros sabéis que las empresas llevan, si pagan, el verificado amarillo, y cualquiera se puede comprar el verificado azul. Y ya se está viendo que hay mucha gente que no comprueba que la cuenta sea auténtica y caen todos los engaños. Así que, con redes sociales como esta, tener también cuidado. Hay que estar muy alerta, ya que uno parece que va controlando perfectamente la situación, pero cualquiera, sin excepción, puede caer en algún tipo de trampa, ya que cada día ingenian nuevas formas de engañarte. Dejamos pues esta pequeña charla de ciberseguridad. Y continuamos con lo que has venido a ver, el formulario. Una vez tenemos la plantilla de formulario, el esqueleto, podemos decir, la estructura y el modelo de Django, hay que crear una definición para el formulario. Esta definición nos va a servir para interconectar la parte del modelo con la parte estructural. Pues crearemos por aquí en la aplicación un nuevo archivo de Python. Ahí lo tienes, forms.py. Y está al mismo nivel que views, URLs, models, etc. Entonces está suelto dentro de la carpeta app páginas. Y aquí pegamos el siguiente código. Importamos forms de Django y también el modelo de usuario. Este que hemos definido aquí. Fíjate, el nombre de la clase es usuario. Pues aquí crearemos esta clase. No hace falta tampoco entenderla mucho. Lo importante es que definas estas dos variables, model y fields. En model especificamos el modelo, que en este caso es usuario. Y en fields cada uno de los campos. Guardamos los cambios y continuamos. Nos faltarían dos pasos importantes, la vista y la URL para poder acceder al formulario. Empecemos por la vista. Nos vamos a views.py y aquí podemos dejar las del capítulo anterior perfectamente. Tenemos que importar en la vista la definición. Lo haremos así. Sencillamente nos vamos a la raíz de la app con ese punto, forms es el nombre del archivo, este que hemos creado aquí, e importamos esa clase llamada usuario form, esta de aquí. Y así la podemos utilizar en la vista. Recuerda que esto es como una comunicación entre el modelo y el formulario. Llamémoslo intermediario, si prefieres. Y ahora sí podemos especificar la vista por aquí abajo. Pues esta vista, como puedes ver, es un poco más compleja. Si la solicitud es de tipo POST, vamos a entrar en el código de este if. En cambio, si es de tipo GET, es decir, no es igual a POST, entramos en este else. Empecemos por aquí. Entramos en el POST. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario ha hecho un POST. Ha enviado el formulario con el botón.
Se crea una instancia de formulario usuario form, con los datos enviados en la solicitud. Se verifica si el formulario es válido utilizando este isValid. Si el formulario es válido, entramos en este if. Se guardan los datos del formulario en la base de datos utilizando save. Y además podemos realizar acciones adicionales después de guardar los datos del usuario. Por ejemplo, algo tan sencillo como avisarle de que se han guardado los datos. En cambio, si la solicitud no es post, es decir, entramos, por ejemplo, por primera vez en la página, necesitamos un get, necesitamos obtener esa página para ver el formulario. Pues ahí entraríamos en el else, ya que el if no se cumpliría. Aquí se crea una instancia del formulario usuario form vacía. Y finalmente con ese return hacemos lo mismo que con las otras páginas. Se devuelve la plantilla formulario HTML con el formulario, ya sea vacío o con los datos ingresados mediante la función render, que es el que necesita el formulario para existir, es donde está. Pero la plantilla no es más que el esqueleto. No tiene ningún tipo de lógica la plantilla. Sí que la tiene la definición de ese modelo, usuario form. Bueno, esto te puede parecer muy complicado. En realidad sí que es un poco complejo, pero básicamente tienes que hacer este mismo proceso una y otra vez para todos los formularios. No tiene mucho más misterio. Una vez tienes este código, ya está. Lo puedes reutilizar tantas veces como necesites. Digamos que es algo rutinario. Nos faltaría añadir el formulario a las URLs. Así tendremos una página donde cargarlo. Pues ponemos, por ejemplo, formulario vistas.formulario y name le vamos a decir formulario. Ahora sí, con todo guardado, vamos a iniciar el servicio. Vale, estoy en la página principal y me voy a formulario. Ahí lo tenemos, ya se ha cargado. La estructura es un desastre, aparece todo así como en columnas en la misma fila, pero lo importante en este capítulo ya te he dicho es que funcione. Después ya le pondremos todos los estilos y diseños para que esto se coloque bien. Antes de rellenar el formulario debes saber lo que son las migraciones. Las migraciones se utilizan para realizar cambios en la estructura de la base de datos en un proyecto. Cualquier cambio que hagamos en un modelo, ya sea alterar un campo o crear un modelo entero, vamos a tener que hacer estas migraciones. Básicamente para que se hagan efectivos estos cambios en el proyecto. Django crea unos archivos de Python para manejar estas migraciones. Si nos fijamos por aquí, nos dice que tenemos 18 migraciones sin aplicar. Tu proyecto puede que no funcione bien hasta que apliques estas migraciones para la aplicación o aplicaciones. Esto lo hacemos con el sencillo comando que nos pone por aquí. Python manage.py migrate. Pues bien, este comando lo vamos a tener que poner cada vez que hagamos cambios en los modelos. Supongamos que ya hemos terminado con el modelo. En este caso sí, para esta práctica ya no tenemos que tocarlo. Pues entonces ya podemos hacer estas migraciones. Añadir los cambios de base de datos al proyecto. Salimos del servidor, control C, y ponemos ese comando. Python manage.py migrate. Ahí va haciendo todas las operaciones. Esperamos unos instantes y listo. Ahora ya podemos iniciar el servidor de nuevo. Y esta vez se nos ha borrado ese mensaje en rojo, ya que tenemos todas las migraciones hechas, no hay ningún cambio por añadir. Sin embargo, estas migraciones, si te fijas desde que hemos empezado con Django, aparecen 18. Y quiere decir que son anteriores y no incluyen el nuevo modelo que hemos creado. Entonces, antes de poder migrar algo que crees nuevo o modifiques, debes utilizar un comando make migrations, hacer migraciones, para indicarle a Django que tienes cosas nuevas. Después puedes hacer las migraciones. Cerramos el servidor y vamos a poner lo siguiente. Vale, lo ponemos y ahí vemos que nos hace migraciones para app páginas. Nos acaba de incluir Create Model Usuario.
Nos lo ha detectado correctamente. Y ahora que ya le hemos dicho a Django, mira, estas son las nuevas migraciones. Si tuviésemos más modelos, nos los añadiría de una. Pues sencillamente ponemos esto, el migrate. Y ahora solo tiene que añadir ese nuevo cambio. Ya podemos iniciar el servidor. Añadamos un usuario de pruebas. A ver dónde se guarda, si se guarda, a ver qué pasa. Y aquí pondremos administrador. Vale, ya lo tenemos todo rellenado. Le doy a enviar. Y no nos ha pasado nada, aparentemente. Se ha vaciado, pero no nos ha confirmado nada. Por ejemplo, con JavaScript podríamos añadir un pequeño alert, un pop-up, podríamos añadir otra página que diga que el usuario se ha creado correctamente o cualquier otra historia. En este capítulo vamos a comprobarlo directamente desde Visual Studio. Para leer el archivo de la base de datos SQLite, esta que tenemos aquí, no lo podemos hacer abriendo el archivo sin más, ya que son archivos binarios y no de texto plano. Sin embargo, en Visual Studio Code tenemos una gran extensión llamada SQLite Viewer, que nos permite visualizar los datos directamente sobre Visual Studio Code, así no necesitamos mirarlo de una fuente externa. La extensión es esta de aquí. Instálala y después te vas a venir al proyecto y lo abres sin más. Ahí lo tenemos. Tenemos un montón de información. Esto es propio del proyecto. Por aquí podemos ver los registros totales, las columnas y los datos en dichos registros. Aquí a la izquierda tenemos las tablas. Django tiene un montón de tablas con cosas técnicas. Ahora mismo nos interesa esta de aquí, la que hemos creado con ese modelo. App Páginas Usuario. Que tiene, como podemos ver, un registro. Se ha guardado correctamente. Tiene ahí todos los datos en cada uno de sus campos. Y esto funciona básicamente igual que MySQL. Como puedes ver, son tablas iguales. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que ID es clave primaria. Nos lo indica con este símbolo. Luego tenemos ahí el tipo de dato, integer. Por aquí tenemos un varchar. Fíjate que varchar no lo hemos especificado en el proyecto de Django, pero se trata de una base de datos SQL. Y por lo tanto tenemos ahí ese varchar. Fíjate en estos campos, en los booleanos. Le di unos valores por defecto. En el formulario no tenemos está activa o es personal. Sin embargo, en la base de datos ha tomado esos valores por defecto y los ha incluido como datos. Está activa 1, ya que acabamos de crear el usuario y por defecto tiene ese valor de activa. En último login, por ejemplo, nos ha obtenido la fecha del momento del registro. Lo hace automáticamente gracias a esto, el AutoNowTrue, que está activado, para que obtenga la fecha. Bien, son detalles que iremos viendo poco a poco, pero ya puedes ver lo fácil que es crear con Django un sistema de registro de usuarios, y además con mucha seguridad, gracias a ese token especial, entre otras cosas. ¿Y qué pasa si le quitamos este token? Supongamos que nos olvidamos un día. Estamos haciendo un formulario y no lo ponemos. Pues nos vamos al formulario de nuevo, le damos a enviar y nos sale este error. CSRF Verification Failed. Solicitud denegada, porque le falta el token CSRF. Así que Django nos mantiene en esa buena práctica de incluirlo. No nos deja dejarlo sin él. Y aquí nos deja una serie de comprobaciones para revisar en caso de que nos salga este fallo. Como por ejemplo que el navegador esté aceptando cookies, que es una parte importante para esto. Aquí está el tema en cuestión de este sistema de seguridad. Y por aquí nos sale un código de error 403, el forbidden. Lo añadiríamos y solucionado. ¿Qué pasa si no rellenamos uno de los campos? Con ese required que tenemos en la plantilla. Le damos a enviar y comprueba el primer required, que no lo tenemos completo, y dice que rellenemos este campo. Vale, le damos a enviar y comprueba el siguiente. Así con todos los required que tenga. Estos required de aquí. Dejamos el capítulo aquí. Si os quedaron dudas, ya sabéis, dejadme un comentario. Nos veremos muy pronto con el siguiente capítulo.
¡Hasta la próxima!